a colocar esta palabra en su presencia y a pedir que Él sea el que nos hable y el que haga el milagro que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque sé que tu presencia maravillosa está hoy aquí, Señor. Te bendecimos y te alabamos y glorificamos tu precioso nombre, Señor. Tú eres el grande y el todopoderoso, Señor. Te bendecimos, Señor. Magnífico eres, Señor. Gracias porque has tenido cuidado hasta aquí de todos nosotros, de cada uno de nuestros miembros, Señor. De cada una de nuestras cosas, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tu poder y tu presencia, Señor, se encuentran en esta mañana, Señor. Gracias porque cada uno de nosotros podemos esperar ese milagro y tú lo harás, Señor, porque en la medida en que creamos, Señor, tú obrarás poderosamente, Señor. Solo creer, dices tú en tu palabra, Señor. Gracias, amado Rey, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema de hoy lo he titulado Actitud que transforma y que hace que ocurra el milagro. Vamos a mirar cuáles son nuestras actitudes. Podemos abrir la palabra en Marcos 5, 21 al 23. Hoy recordaba a mi hermano que la vez pasada se le quedaron las gafas. Y hoy se me quedaron a mí. Entonces, vamos a leer, espero poder leer algo. Marcos 5, 21 al 23 dice, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de sus principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Para que sea, sí salva, dice, ¿no? Es que casi no veo bien. Gracias, Señor, por tu palabra. Es una palabra maravillosa. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es analizar la actitud. ¿Cómo llegó Jairo? Dice que Jairo se postró. Lástima que en ese momento no me puedo, pero postrarse es, se inclinó ante el Señor. Y es una actitud que nosotros necesitamos. Hemos perdido esa actitud a veces en la iglesia. Yo recuerdo que antes nos postrábamos y orábamos. Y aún en la iglesia tradicional se arrodillan, eso es postrarse, se arrodillan. Tal vez nosotros hemos perdido parte de esa postración delante del Señor. Porque a veces nos sentimos, ¿para qué me voy a arrodillar? No. Nos sentimos importantes, pero déjeme decirle que el importante real es el Señor, es Jesucristo. Cuando vamos con una actitud de postración delante de Él, Él vuelve sus ojos a nosotros. ¿Qué pasó con la hija de Jairo? En ese momento, él rogó al Señor y el Señor no le dijo, sí, ya me voy, tranquilo, espere. No, el Señor siguió tranquilo, ¿cierto? Siguió entre la multitud. Pero él sabía que ya él había obrado, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos una actitud de humillación delante del Señor? Una actitud de postración. Yo les digo que jamás Él se niega a contestar cuando nosotros nos rendimos así. Y quiero a manera de testimonio contar un milagro que hizo el Señor en mi vida. En mi primer viaje a los Estados Unidos, ese día que regresábamos, nos habíamos quedado unos días más fuera del tiempo que estuvimos de la compañía. Y no
no sabíamos cómo era el regreso. Nos llevó alguien que no conocía y nos dejó en el sitio donde llega uno. Y allá es terrible, eso fue en Houston. Entonces, mientras dimos todas las vueltas para llegar al sitio de donde partía el avión, pues perdimos el vuelo. Cuando llegamos simplemente dijeron, el vuelo está cerrado. Y yo dije, santo Dios, ahora, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Yo era contralora de la compañía, tenía una auditoría ese lunes. Venían los auditores. Y eso fue el domingo que me quedé del vuelo. No podía viajar sino al lunes porque el vuelo para Houston, para Colombia solo sale a la 1 de la tarde. Yo volví al hotel, los recogieron, volví al hotel y así, tal como dice acá, me postré en medio de esa habitación y empecé a clamar al Señor. Yo, por favor, Señor. Bueno, ese mismo día, no, al día siguiente, porque al día siguiente fui a mi jefe de allá y le dije, qué pena, nos perdimos el vuelo, nos quedamos. Ese hombre era auditor y se puso furioso, investigó quién era el que nos había llevado. Bueno, eso fue tremendo. Llamé a mi jefe aquí en Colombia y era un americano, nunca lo había visto tan enojado como ese día. Pero Alba, ¿qué te pasó? ¿Cómo se te ocurre? Yo te necesitaba aquí. Y yo le dije, no se preocupe, Señor, no se preocupe. Y ahí, después de que hablé con él, fue que entré yo a ese cuarto y me postré. Yo dije, Señor, solo tú lo puedes hacer. Y empecé a clamar, Señor, Señor, tú conoces la obligación que yo tenía allá. Y no puedo estar allá, pero tú sí estás allá, Señor. Por favor, Señor, haz que a esas personas que van a ir, se les presente un inconveniente y no puedan ir. Por favor, yo te lo ruego, con lágrimas en mis ojos. Clamé, oré, sentí su paz y ya dije, bueno, en tus manos está todo. Más tarde volví a llamar a la compañía y me dijo, mi compañera dijo, no, Alba, el hombre se le presentó una dificultad y no pudo llegar. Viene mañana. Y yo, ay, papá, gracias, gracias. Por eso les digo con conocimiento de causa, que no hay cosa que le pidamos al Señor que Él no nos la dé. Algo que de pronto para usted diga, no, pero ¿eso qué era? Lo hizo. Al otro día yo llegué, ya estaba en la compañía, llegó el hombre que venía a hacer la auditoría, era cristiano. ¿Cómo creen que fue la auditoría? Excelente. Entonces, yo no podía, la verdad, no podía creer tantas maravillas y tantas cosas que en ese viaje el Señor me permitió. Fueron muchas, esta es una pequeña, pero fueron muchas las cosas que el Señor me permitió. Entonces, por eso les digo, si nos postramos, si humillados clamamos, el Señor va a responder. ¿Cuál es tu necesidad? Colócala delante del Señor. Continuemos. Perdonen que... Dice, muchas veces no nos acercamos a Él, porque ya les digo, a veces nos creemos autosuficientes. Y muchas veces, sencillamente con nuestra actitud, nosotros como padres, por ejemplo, podemos, así como mi hermano, mi pastor, trajo el milagro. Como padres podemos traer el milagro a la vida de nuestros hijos. Entonces, ¿cuál es el milagro que tú estás anhelando? Entonces, sencillamente necesitamos ir a la fuente, y esa fuente es el Señor Jesucristo, y decirle cuánto lo necesitamos, cuánto nosotros lo necesitamos en nuestras vidas. Pero tenemos que reconocer que hay una necesidad. Si nosotros no tenemos ese reconocimiento de esa necesidad en nuestra vida, ¿será que vamos a ir? No. Cuando todo lo tenemos, cuando estamos bien, a veces nunca alzamos nuestros ojos al Señor, porque no tenemos visiblemente una necesidad. Pero déjeme decirle que siempre y en todo momento tenemos necesidad de Él. Tenemos necesidad de que Él esté en nuestra vida. Tenemos necesidad de que haya sanidad en nuestro corazón, en nuestra alma. Tenemos, como hoy, la necesidad de clamar por la salud de nuestro pastor.
Anoche yo estuve visitándolo y lo vi, no lo vi, ayer lo había visto temprano, antier lo había visto temprano y lo vi demacrado. Anoche lo vi tan bonito, tan bien su cara, y yo dije, no, Señor, o sea, yo lo veo rozagante. Yo le dije, pastor, está rozagante. Y yo sé que el Señor está haciendo un milagro, y yo sé, como dijo mi hermano, que por algo sucedió esto y por algo está allá. Entonces, solamente es que cada uno de nosotros sigamos clamando por Él. Ahora, ¿cuántas otras cosas necesitamos? No solamente sanidad física, necesitamos sanidad espiritual. Necesitamos reconciliarnos. Piense usted en su familia. ¿Hay quizá alguno de su familia que usted no le habla? ¿Por cualquier resquemor? Necesitamos reconciliación. Necesitamos que el Señor coloque lazos de amor en nuestra vida para que podamos tener perdón hacia aquellos que nos han ofendido. ¿Amén? La semana pasada hablé sobre el perdón, y qué lindo es, ¿verdad?, poder perdonar. ¿Perdonar qué? Todo. No hay nada que no podamos perdonar. ¿Amén? Ahora, no solamente debemos escuchar de Jesús, sino también debemos, ¿qué? Acercarnos a Él. Acercarnos al Señor es algo importante. ¿Por qué? Porque el Señor, si nos acercamos, hace el milagro. Y cerré mi Biblia, Dios mío. Ahí a continuación de lo que estábamos leyendo, el que tiene abierta la Biblia, por favor, mi hermano que tiene voz de trueno, que continúa ahí hablando de la mujer que tocó su manto. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sanó en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ya estaba sana de aquel azote. Amén. Gracias, hermano. Entonces, esta mujer, yo creo que lo pensó muchísimo. Dice que se había gastado toda una fortuna yendo a los médicos. ¿Para qué? Para que la sanaran. ¿Y lo había conseguido? No. Pero esta mujer tuvo una actitud en su corazón. Ella dijo, si tan solo tocare su manto, yo seré sana. Ella tuvo ¿qué? Fe. Ella creyó. El Señor Jesucristo, ¿sí ve? Aquí en el primero, Jairo le pide al Señor, se postra, se humilla y pide al Señor. Pero en este, el Señor no supo nada. Ella, la actitud fue de ella. Dice, si yo solamente tocare su manto, seré sana. Entonces, esta mujer tuvo la certeza, tuvo la seguridad, y el Señor sí lo supo. Dice, ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles le dicen, ay Señor, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo tú preguntas que quién te ha tocado si toda la multitud te está apretando? Dice, no, alguien me ha tocado, un toque especial. ¿Por qué? Porque dice, salió virtud, salió poder de mí. Él lo sintió. Y esta mujer tal vez dijo, me descubrió el Señor. ¿Cuántos a veces estamos temerosos de que el Señor nos descubra en nuestra debilidad, en nuestra flaqueza? Y no somos capaces a veces de tocar su manto para pedir que eso que estamos urgidos y que estamos necesitados, Él lo haga. Entonces es simplemente actitud.
Estamos hablando de actitud. ¿Cuál es mi actitud ante el Maestro? ¿Tengo esa actitud? A veces puedo pedirle, a veces puedo postrarme y humillarme, pero otras veces ni siquiera voy a tener que abrir mi boca porque Él sabe de qué necesidad tengo yo en mi vida. Y eso es lo que aquí nos muestra la mujer que tocó el manto, porque inmediatamente cesó ese flujo de sangre. Y el Señor no solamente le dijo que estaba sana, sino que estaba salva. ¿Cierto? Salva. Entonces, es algo maravilloso. Muchas veces la gente está esperando que tú le digas que Jesús es su sanador. ¿Estamos hablando de Jesús como nuestro sanador? ¿Estamos siendo testimonio? Yo me alegro cuando aquí en esta parte también tengo de que ahora hemos dejado de testificar. Y cuando mi hermano pasó a testificar dije, oh, gloria a Dios. Porque parte de esto es empezar a testificar. Hemos dejado de hablar las maravillas de Jesús. Yo sé que no solo a mí me ha hecho milagros el Señor, a cada uno de ustedes, en una u otra medida le ha hecho, pero ¿los hemos publicado? A veces nos quedamos calladitos. Gracias, Señor, sí le decimos. Pero no, Él necesita que sea publicado, que la gente sepa que tenemos un sanador, que tenemos ese ser maravilloso a quien clamar, que no estamos solos. Amén. Entonces, debemos empezar a predicar la palabra, a predicar a ese Jesús como sanador. Y realmente Él va a obrar. Y a veces pensamos que solamente va a sanar nos va a sanar a nosotros porque le conocemos. Déjeme decirle que no. Está también la actitud de tu fe. ¿Cómo vas tú a orar por un enfermo? Creyendo. El enfermo no puede creer, pero si tú has creído, el Señor por tu fe lo va a sanar. Lo va a sanar. Amén. Y sí, a veces no tenemos la fe suficiente para creer. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando el Señor les predicaba y ellos como que no podían recibir tanto? Dijo, Señor, aumentanos la fe. ¿Eso qué quiere decir? Que si no tenemos fe, podemos pedirle al Señor que nos dé la fe, que nos aumente ese creer, ese fervor. O sea, porque la fe es algo tan tremendo. Yo se lo digo, hermano, como les digo, con conocimiento de causa. Yo he podido saber lo que es la fe. Esa fe es creer absolutamente y estar segura. Total, me voy a levantar de esta cama. Como lo hizo mi hermana, yo creo que ella, para pararse, dijo, sí, el Señor ya me sanó. Y pueda que las circunstancias te estén diciendo, no, me duele la pierna todavía, de pronto la tengo hinchada. Pero yo creo que ella dijo, el Señor ya me sanó y yo me paro. Y se paró y está caminando. Entonces, qué maravilloso es cuando podemos creer realmente y declararlo. Amén. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros pidamos esa fe? Dios va a traer libertad a nuestras vidas. Porque muchos de nosotros muchas veces andamos atados. Andamos como si estuviéramos amarradas las manos y los pies. Y no podemos actuar porque sencillamente no tenemos esa fe. Entonces, si nosotros pedimos esa fe, el Señor va a traer libertad, va a traer salvación, va a traer sanidad a nuestras vidas. Amén. Entonces, en Romanos 10:9, ¿qué dice? Si confiesas, ¿qué? Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, ¿qué va a pasar? Seremos salvos. Y eso es lo más importante, saber que somos salvos. ¿Cuántos de aquí están seguros que son salvos? ¿Cuántos de aquí
si hoy fuese su último día, van a ir a la presencia del Señor. Vamos a ir. Hace 8 días les dije una frase que hoy la vuelvo a repetir. Dice que debemos vivir cada día como si fuera el último. No tristes, sino por el contrario, felices. ¿Qué harías tú si te dijeran que hoy es tu último día de vida? ¿Qué harías? Hice esa misma pregunta hace 8 días. Pregunta, háztela tú, ¿qué harías? Yo dije, no, yo no pelearía en mi casa para nada. Trataría a todo el mundo con amor. Ese día, mejor dicho, ¿sí o no? Entonces eso es lo que les estoy diciendo, que cada día lo vivamos como si fuera el último. Porque es que a veces, o sea, ¿cuántas veces nos pasa que salimos enojados y muchas veces no sabemos si vamos a regresar? Yo recuerdo que una prima mía perdió a su esposo y ese día ella siempre se despedía de él con abrazos, besos y bueno, como si no fuera a volver. Pero ese día estaba molesta. Y esa madrugada no se levantó a despedirlo. No lo abrazó. Cuando llegaron con la noticia, él había tenido un accidente. Y ella me decía, ¿cómo es posible que ese día no lo abracé? ¿Cómo es posible que ese día no le dije cuánto lo amo? Y ahora se fue, ya no se lo puedo decir. Fue algo tremendo. Entonces, por eso les digo, vivamos como si cada día fuera el último. Viviríamos felices, gozosos, amando. Trataríamos de no ofender al hermano. Trataríamos de no ofender al próximo. ¿Que el próximo quién es? Mi cónyuge, mi hijo, mi hija. Porque aquí todos tenemos la aureola, ¿o no? Aquí todos somos santos. Pero ¿quiénes somos donde nadie nos ve? ¿Quiénes somos donde nadie nos ve? Y allí es donde nos ve el Señor. Amén. Entonces, qué lindo que podamos realmente cada día estar en el Señor y decir, este día, Señor, yo ahora me estoy delante, Señor, me voy a levantar y Señor, me levanto en tu nombre y lo voy a vivir como si fuese el último. Quiero ser feliz, quiero vivir la plenitud tuya, quiero gozarme con el amanecer, quiero gozarme con el atardecer, quiero gozarme viéndose a las maravillas que tú das. Sé que a veces hay dificultades, Señor, pero si tú todo lo tienes bajo control, ¿por qué yo tengo que preocuparme? ¿Sí o no? Ustedes verán a mi pastora tranquila. Ella está tranquila, ¿por qué? Porque ella confía en Dios. Otra de pronto estaría, ¿y ahora qué? Estaría pensando, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? No, nosotros tenemos que estar plenos y confiados y tener la actitud convincente de que el Señor está bajo el control de todas las cosas. ¿Amén? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Sencillamente porque el Señor se merece toda la gloria, el Señor se merece toda la honra y toda la alabanza. O sea, estamos para hacer alabanza para Él. ¿Amén? Para gloriarnos en Él. ¿Y qué tenemos a veces que confesar, por ejemplo? Entonces, ahí viene la parte de los testimonios. ¿Cuántos dan testimonio? Muy pocos se atreven a pasar a testificar acá. Yo recuerdo que siempre había un momento de testimonios y la gente daba sus testimonios. A veces uno decía, no, pues algo como tan sencillo. Pueda que para uno de oyente sea sencillo, pero para la persona que el Señor hizo las cosas es algo grande. Es como cuando los niños los vemos y no, pero es que el problema para el niño es gigante. Para uno es una cosa así, porque uno dice, tan bobo. Pero al niño si se le partió el juguete, es algo grandioso, ¿cierto? Algo dice, no, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a arreglar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cierto? Entonces, así debemos nosotros pasar a testificar, así de pronto para algunos sean cosas sencillas, para nosotros es importante todo lo que el Señor ha hecho.
Amén. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros testificamos, cuando damos la gloria al Señor, nosotros estamos tocando su corazón. Nosotros tocamos el corazón de Dios con ello. Entonces, hagámoslo. Esto está sonando raro, ¿no? Gracias. Entonces, si nosotros tocamos el corazón de Dios, nosotros solamente somos el instrumento. Él es el que hace el milagro. Simplemente es eso, somos sus instrumentos. Y si sus instrumentos no funcionan, ¿qué pasaría si el piano tuviese dañado alguna de su parte interna? Sonaría terrible, ¿cierto? Y a veces somos como pianos dañados. ¿Por qué? Porque sencillamente no nos disponemos en las manos del Señor. No hacemos lo que Él quiere hacer a través de nosotros. A veces le decimos, no, Señor, mañana testifico. Nos pasa como las dietas, mañana la empiezo y nunca llega mañana. ¿Sí o no? Eso sucede normalmente. Entonces, seamos realmente aquellas personas, si el Señor ha hecho milagros en nuestras vidas, empecemos a testificar. Démosle la gloria al Señor, porque Él ha hecho el milagro, y seamos sus instrumentos. Empecemos a hacer esos instrumentos. Aquí mi pastor fue el instrumento, ¿para qué? Para orar por su hija. ¿Hizo él el milagro? Él no lo hizo el Señor. Amén. Pero él fue el instrumento. Si él no hubiese tenido fe, si él no hubiese orado, nada había sucedido. Había tenido que sencillamente ir a una clínica a que la enyesaran, porque malo estaría enyesada y estarían diciéndole, como me dijeron a mí, 6 meses para que pueda caminar. Y no, Dios quiere hacer grandes cosas. Ahora, ¿por qué? La palabra en Lucas 17:6, el Señor dijo que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, diríamos a este monte, muévete, y se movería. Él no se estaba refiriendo literalmente a un monte, a una montaña. Él se estaba refiriendo a nuestro diario vivir, a nuestros problemas. O sea, si tenemos X problema y decimos en el nombre del Señor, esto se va, el Señor va a poder obrar. ¿Cuántos de ustedes aquí lo hacen diariamente? Amén, gloria a Dios. Unos pocos, pero sí. Cada que tengamos un problema, podemos ir al Señor. Pero a veces, o sea, nos enfermamos y ¿qué hacemos? Lo primero, vamos al médico, antes de haber clamado al médico de médicos. No estoy quitando de que no tengamos que ir al médico. El Señor también creó la medicina, creó la ciencia, ¿sí? Y hay cosas, o sea, cuando a mí me pasó esto, yo duré 1 mes en cama, y cuando me paré, tenía mi pierna así. O sea, tanto así, una más larga que la otra, porque me habían colocado una tracción y me sacaron la pierna, yo no pude dejarme tomar radiografías. Entonces, estaba así. Y yo decía, Señor, yo empecé a clamar, yo sé que toda la iglesia estaba clamando por mí. Y yo, Señor, por favor, ¿qué debo hacer, Señor? Guíame, ¿qué? Porque pues arrastraba mi pierna. Mi pastor de ese entonces me había dicho de una persona que podía, un kinesiólogo, que podía tal vez ayudarme. Entonces, ¿qué hice? Clamé primero a él y le dije, Señor, si es tu voluntad y ese varón va a ser el medio que tú vas a utilizar para que yo quede bien de mi pierna, Señor, voy a ir. En tu nombre voy a ir a él. Efectivamente, fui. El hombre solamente me cuadró mi piernita, aló, y cuadró que quedara el hueso dentro de la cadera. Y cuando me paré de ese banco donde me colocó, ya tenía mis pies igualitos. Entonces, nosotros sencillamente también tenemos que dejar al Señor obrar, y el Señor a veces tiene, dice la canción, que tiene maneras que uno ni se las imagina, o sea que uno dice, pero ¿cómo?
¿Cómo de ahí? O sea, ¿cómo Moisés al golpear la peña iba a salir agua? ¿Cómo? ¿Cierto? El Señor tiene maneras. Entonces, esa fe que nosotros tenemos puede mover las montañas que tengamos en nuestra vida. Sea el problema que sea, para Él no hay imposibles. Así que tenemos sencillamente que clamar. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice en Jeremías 33:3. Amén. Entonces, vamos a ser libres, vamos a ser salvos, vamos a ser sanos. ¿Para qué? Para sanar a otros y para salvar a otros, para que otros también puedan ir a los pies del Maestro, para que otros también puedan conocer el privilegio tan grande que es conocer al Señor. Pero a veces somos egoístas y no lo guardamos para nosotros mismos. Y no testificamos. Muchas veces en nuestros trabajos ni siquiera saben que somos cristianos, porque nos da pena decir que lo somos. Cuando nosotros debemos ser cartas abiertas. Cartas abiertas, ¿qué significa? Que mi vida tiene que siempre estar hablando, porque a veces nos callamos es porque de pronto tenemos algo que la gente va a decir, ¿y este cristiano? Tremendo, porque también la palabra dice que nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Entonces, si nosotros estamos fallando, por eso muchos no pueden abrir su boca, porque dice que no recuerdo en este momento la frase, se me fue, que hablan tan alto las cosas que hacen, en otras palabras hablan tan alto las cosas que tú haces que lo que tú dices no se escucha, ¿sí? O sea, habla tan alto más mi testimonio que cualquier otra cosa, amén. Entonces, Dios hará el milagro que tú estás esperando. Jairo recibió en ese momento, ¿qué recibió? De los que tienen ahí todavía Marcos, en Marcos 5:35, perdóneme que los coloque a leer, pero es que no veo esta letra de mi Biblia. En Marcos 5:35, Jairo recibe la mala noticia y dice, no, pero ¿para qué molesta más al maestro si su hija ya murió? ¿Cierto? Léale, mi hermano. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Amén. Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Amén. Entonces vemos ahí que Jairo recibe la mala noticia de que ya murió su hija. Pero el Señor Jesús solo le dice, ¿qué le dice? No temas, cree solamente. No te preocupes, cree solamente. Tu problema ya lo solucioné. Tu hijo ya yo lo tengo en mis manos. No te preocupes. Eso es lo que dice. No tengas miedo. ¿Cuántos aún tenemos miedo? ¿Usted ha experimentado el miedo? Es tremendo, ¿cierto? ¿Y cuántos aún aquí vivimos con miedo?
el Señor le dijo, no temas, o sea, no tengas miedo. No tienes de qué atemorizarte, no tienes de qué temer. Entonces, sencillamente, cuando no tenemos miedo, cuando nos atrevemos a creer, el milagro está hecho. Amén. Y los sueños de Dios son colocados en hombres y en mujeres que aunque tengan miedo, creen en Dios. Debemos creer firmemente que Dios hará, que Dios levantará, que Dios se posicionará del negocio que tengo, que Dios me va a llevar. Dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y cerrojos de hierro haré pedazos y puertas de bronce derribaré y te mostraré mi gloria. Así que confiemos, Dios va delante de nosotros y nos va a mostrar su gloria. Amén. Vamos a ponernos en pie. No sé si en esta mañana todos los que están aquí ya han creído en el Señor como su Señor y Salvador. Si hay alguna persona que no lo ha hecho, que no ha hecho su decisión por Cristo, en esta mañana yo la invito para que reciba al Señor en su corazón. Si hay alguna persona, levante su mano. Gloria a Dios por mi hermana. Es una bendición cuando decidimos aceptar al Señor en nuestro corazón. Y yo voy a pedir a mis hermanos que cerremos nuestros ojos y a mi hermana que haga esta oración, que la repita conmigo, por favor, ahí desde donde están, no se preocupe. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Señor Jesús, esta oración es para mi hermana. Señor, reconozco que te he fallado, reconozco que he pecado, Señor, pero en esta mañana, Señor, te abro la puerta de mi corazón, Señor, para que tú entres en mi vida, para que tú cambies, para que tú limpies, Señor, mi vida de todo lo que a ti te desagrada, Señor. Te pido perdón, Señor, porque te he fallado, Señor, y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que jamás lo borres, porque en esta mañana, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Amén. Esto fue para mi hermana. Yo sé que lo has hecho y sé que el Señor va a empezar a hacer grandes cosas en tu vida. Va a llenarte. Y gracias por esa decisión tan linda que has tomado. Y en esta mañana, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por los milagros tan maravillosos, Señor, que tú vas a empezar a hacer en este lugar, Señor. Las sanidades tan preciosas que vas a hacer, Señor. Las sanidades no solo físicas, sino también económicas. Las sanidades en todas las áreas de nuestras vidas como creyentes, Señor. Gracias, gracias porque tú eres maravilloso, porque tú eres poderoso, Señor. Te bendecimos en esta mañana y nos gloriamos, Señor, en tu nombre, Señor. Damos a ti toda la honra y toda la gloria, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor. Gracias, amado Rey, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. ¿Cuántos hacen aquí el tiempo con Dios? ¿Ya lo compraron todos? Bueno, los que no lo han comprado, todavía hay tiempo. El año pasado era 5,000 pesitos, este año subió 1,000 pesitos, es a 6,000 pesos. Bien pueden encargarlo, es un libro precioso. El de marzo va a valer 6,000, sí. Entonces bien pueden encargarlo. Bueno, yo mejor dejo a mi pastora con ustedes, pero mi hermana Ligia, ¿quiénes saben el coro de...? Haz tú cual la mujer que fue y tocó
el